Yo me aplico ahora también un poquito. Pues sí, claro. Bueno, pues hola a los presentes y los que estéis ahí digitales, si se les ve hoy y tal. Pues vamos a ver la presentación del libro de Edu y de Marta, de tú eres. Yo nunca he hecho esto de presentar una cosa de estas, pero me he lanzado aquí al ruedo porque me hacía muchísima ilusión, porque al momento que me enteré que Marta, que fue una mía, pues de mis más mejores amigos que tuve, que de repente veo que aparece un crowdfunding de estos, que va a hacer un libro para unas ilustraciones de Edu, que yo lo conocía, quiero decir, lo conocía virtualmente por otro lado, pues imaginar la sorpresa. Alguien que admiro por aquí y alguien que admiro por acá, pues el destino ha hecho que se junten y hagan ahí una cosilla juntos. Así que yo ahí me lancé rápidamente pues a poner mi granito de arena para este proyecto y me hace ilusión y eso. Pues aquí estoy intentando hacer una presentación como puedo y ello, a mí la verdad me ha encantado, es un libro súper bonito, muy interesante. Mezcla, me ha gustado sobre todo cómo cuenta las cosas, combinando ensayo y narrativa, y luego el equilibrio con las ilustraciones de Marta, que podéis ver, no sé si lo habéis visto ya o muchas veces depende de que tengáis las clases, las ilustraciones están colgadas en Magallanes y ahí tenemos aquí esta historia. Entonces, pues bueno, para que me tengo aquí las chuletillas, pero bueno, básicamente para que sepáis un poquito, pues Marta es de Valladolid, estudió aquí, estudió en la Escuela de Arte de Valladolid y bueno, ha hecho varias exposiciones, Madrid, Valladolid, Soria, Zamora y aquí al lado en Camboya, pues también hizo algo. Ha preparado portadas y logos, que eso lo podéis ver además en la exposición para grupos de metal, ¿no? De todos ellos. Y bueno, pues si no me equivoco, esto es el tercer libro que tiene ilustrado, ¿verdad? Sí, el tercero que se ha publicado. Vale. Y tenéis también, tenéis los dos, rutas de relatos históricos del legado zamorano. Y bueno, pues Edu es de Zamora, estudió geografía e historia, y yo personalmente las primeras cosas que yo empecé a escuchar suyas fue en La Escuela de la Brújula, no sé si lo conocéis, y a través de un podcast que era Plaza de Armas, que aparecías como corresponsal en historia. Sí. Y a partir de ahí, pues todo lo bueno de los tiempos digitales en que vivimos, pues que cuando algo te gusta o alguien te gusta, pues lo buscas y no tiene por qué ser seguirle semanalmente, sino que vas aquí, vas allá, saltas. Y fue a partir de estos puntitos como yo fui conociendo un poco la obra y el quehacer historicista, que yo soy muy ajeno a la historia, pues de él. Entonces no me lío ahí mucho más. Repito que a mí me hace especial ilusión y cuando Marta me dijo que sí, que se lanzaba a hacer la expo, pues claro, ahí es cuando me lancé, digo, tenéis que hacer una charlita o algo y oye, también es una excusa más para vernos. A Edu le conocí en persona en estas navidades pasadas, cuando pues ya teníamos también otra cosita más para vernos aunque sea un ratito. Y creo que poco más, no me voy a tirolear porque la cosa es de ellos, ¿vale? Yo tengo por aquí mis preguntas, luego haremos algunas preguntillas de tiempo y por más. Así que cuando queráis. Pues muchas gracias, Max. Nosotros también te admiramos mucho. No es así. Y nada, pues gracias a todos por venir. Y yo creo que podemos plantear un poco la presentación como hicimos en su momento allí, la primera que hicimos, ¿no? Vamos a ir enseñando un poquito pues, las ilustraciones del libro y a raíz de eso vamos a ir contando un poquito la historia, porque como decía Max, el libro lo que tiene de particular es que se sustenta en tres pilares principales, que serían la biografía, el ensayo histórico, que es pues, muy académico, es narrar la biografía de los personajes crueles que aparecen en este libro, que son 10, de una manera, como digo, totalmente biográfica y académica, pero esa biografía se interrumpe en ciertos momentos por determinados pasajes que están novelados. Esto se debe a que, bueno, yo consideraba que
determinadas escenas muy cinematográficas de la vida de estos personajes crueles se quedaba un poco apagada cuando ibas pues, narrando la biografía de una manera lineal y muy académica. Y por eso, como digo, a medida que vas leyendo el libro, pues ese ensayo se interrumpe y pasamos pues a pasajes novelados que, ya digo, narran determinados acontecimientos de la vida de estos personajes que son más llamativos, más terroríficos incluso, podríamos decir, o en cualquier caso más crueles. Y esos serían dos pilares, y el tercero y no menos importante serían las ilustraciones de Marta, que son las que dan color, las que nos permiten mirar a los ojos a todos estos personajes y que también acompañan pues, muchos de esos pasajes que os comento. Entonces, ese es el resumen principal del libro, lo que nos vamos a encontrar en las páginas. Y sin más, pues podemos, yo creo, ir comenzando ese recorrido que os comento por estos diferentes personajes. A modo de introducción puedo también añadir pues, que ese recorrido histórico empieza en la antigüedad con Sennacherib, uno de los reyes asirios, y finaliza con el último de los personajes, que es Lady Bathory, que ya sería un personaje más reciente, pero perteneciente todavía a la Edad Moderna. ¿Por qué se han quedado tantos personajes crueles modernos fuera o por qué otros tantos no han entrado? Bueno, lo primero era por limitar un poquito el contenido. Se podrían hacer, desgraciadamente, muchísimos libros de crueles, llenaríamos muchísimos volúmenes. Lo hemos reducido a 10 pues porque fuera un poco redondo el número, y el hecho de dejar fuera a esos personajes más recientes, tenemos un cruel muy cruel ahora mismo en activo, podríamos decir, pero todo eso lo hemos dejado un poco pues fundamentalmente porque a partir de la Edad Moderna, en la Edad Contemporánea, desde el punto de vista histórico el estudio varía mucho, o yo lo considero así. Entonces, como digo, enfrentarte al estudio y al análisis de la... Estaba cayendo. Y ya se cayó. Me estaba bajando, sí. Decía que para enfrentarse al análisis y al estudio de la historia más antigua, de la historia antigua, medieval, moderna, pues tiene unos determinados parámetros y se realiza de una manera, casi lo dejamos así. Sí, la verdad. Lo dejamos así y ya está. No pasa nada. El peso de la historia. Vale, y eso, edad contemporánea, yo considero que se analiza de otra manera muy distinta a cómo se analiza el resto de la historia. Influye más el periodismo, influyen más los aspectos políticos, influyen una serie de cosas que yo, por desconocimiento, por un lado, y porque no me gusta, por otro, pues he decidido excluirlos, ¿no? Y nos centramos un poco en este análisis más antiguo que viene a evidenciar, pues, por otro lado, que la crueldad nos ha acompañado siempre. Y bueno, dentro de esa crueldad también dejar claro que es la crueldad que hace referencia, como el subtítulo del libro indica, a esos personajes poderosos. Tenemos crueles de muchísimos tipos, ¿no? Los psico-killers famosos, por ejemplo, ¿no? Tan atractivos para la literatura y para otros formatos. Bueno, no tiene tanto que ver con eso, sino que son personajes con poder que, debido a sus posiciones privilegiadas, pudieron desempeñar estas vidas tan crueles, ¿no? Y es lo que nos vamos a encontrar. Así que, comenzando por la portada que veis aquí, Marta, no sé si quieres... Bueno, la portada, la historia es que desde un comienzo, cuando contactamos con la editorial, la idea que les disteis y demás no estaba concretado todos los personajes, con lo cual yo, desde el título que me dio Edu, intenté abarcar un poquillo una imagen de una persona poderosa y digamos que en Europa personajes medievales, crueles, pues me vino a la imagen un rey al final, un rey típico, vamos. Y bueno, pues quise hacer la portada en digital porque cualquier cambio más adelante para mí sería algo muy más fácil trabajarlo. Y bueno, pues empezó la portada siendo en blanco y negro para darle una imagen al libro, a la idea, para la publicación y todo. Y nada, y ya cuando nos dieron el visto bueno, pues ya empecé a complicarme un poquillo. O sea, tuve ya más tiempo. Así que bueno, como podéis ver, la composición la quise hacer triangular, que al final la composición en una ilustración es muy importante.
y para que las direcciones dieran al título, o sea, para que diera algo más importancia a eso, por la parte de la música. Sí. Y bueno, pues nada, pues empezamos con Sí, no, de Sennacherib. la portada simplemente iba a añadir que los elementos que más destacan serían esa corona, esa espada. Sí, una el soldado persona cruel, arrodillado. poderosa, Sí. que contrasta contra una persona que está arrodillada y le rinde... La representación del poder que os decía, y bueno, también hay muchos elementos como con sangre, la atmósfera es muy oscura, ese tono medio sepia que yo creo que tiene mucho que ver también con el contenido. Y bueno, sí, los aspectos técnicos te los dejo a ti, pero vamos, más o menos es eso. Bueno, el libro, como podéis ver si pasamos a la siguiente, tiene en cada uno de sus capítulos, al comienzo, una ilustración que es el retrato del propio personaje del que vamos a hablar. La técnica de la que nos hablarás ahora es distinta porque es más tradicional y tal, todos son en blanco y negro y todos tienen un denominador común que a mí me gusta mucho. Todos están vistos de frente, evidentemente destaca sobre todo la mirada. Y bueno, lo utilizamos a modo de portada de cada uno de los episodios. En este caso tenemos al rey asirio Sennacherib. Nos estamos remontando al siglo VII a.C. Y bueno, a esa Asiria que es uno de los imperios de la antigüedad, uno de los más longevos y también más poderosos en su momento. Y bueno, ¿por qué está este señor aquí? Bueno, de los asirios en general siempre se dijo que eran un pueblo bastante guerrero y bastante belicoso. Y de entre todos sus dirigentes y sus monarcas, pues Sennacherib destacó pues, porque sus sistemas y sus métodos expansionistas fueron bastante crueles. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como veremos en otros ejemplos de otros crueles que también tienen esta particularidad de expandir sus territorios, de intentar en todo momento llevar sus fronteras más lejos, pues se basaban en el terror. Ellos imponían el terror para poder expandir sus fronteras y a su vez causar terror en las que posteriormente vendrían y de alguna manera ahorrarse batallas. Hay gente que incluso llega a decirme que, bueno, que visto así no parece tan cruel, ¿no? Porque lo que en algún momento se planteaba era ahorrarse víctimas, ¿no? A medida que iba aterrorizando y atemorizando a todas las ciudades por las que pasaban, las siguientes directamente caían rendidas. Eso, si se ve desde ese otro prisma, parece como que realmente lo que quiere es ahorrarse masacres. Bueno, realmente lo que él quería era expandir su territorio. Bueno, es un personaje, quizá podemos seguir pasando porque, bueno, aquí te lo dejo a ti porque son tus inspiraciones. Pero bueno, seguimos con las ilustraciones de aquí. Vale, me parece bien. Sí, cuento un poquito la historia y si quieres luego nos cuentas tú cómo llegaste a elaborar estos dibujos y tal. Vale, pues como os comentaba, Sennacherib pasó a la historia por bastantes acontecimientos, un buen puñado de ellos bastante crueles. Era una persona que, bueno, tenía poca paciencia, se podría decir, hasta el punto de que en ciertos momentos tal eran los quebraderos de cabeza que tenía con ciertas ciudades que bueno, opusieron mayor resistencia, que en vez de limitarse simplemente a la conquista tradicional, como puede ser una batalla o un determinado conflicto bélico, pues arrasaba la ciudad por completo y bueno, y las dejaba prácticamente en ruinas, ¿no? Son varias las escenas que tenemos a lo largo del libro, narradas, en las cuales pues, se hace hincapié en la crueldad de este personaje. Esta, si no me equivoco, es la segunda, porque la anterior hemos visto una de las criaturas mitológicas de Asiria y de otros pueblos también antiguos, pero muy importante en el pueblo asirio, que es la Lamassu, como podéis ver. Es una criatura con cuerpo de toro, con alas de águila y con cabeza humana, barbadas siempre, con un tradicional turbante y demás. Y bueno, tenía obligatoriamente que aparecer en el libro porque es una de las estampas más clásicas y más típicas del Imperio Asirio.
Antes de que comiences a hablarnos un poco de tus inspiraciones y tal, pues puedo comentar la segunda de las ilustraciones. Normalmente tenemos 2 ilustraciones por cada episodio, en algunos, por ser un poco más reducidos, solo hay una, pero las hay tanto de una página como de 2. Esta, si no recuerdo mal, es de 2. Esta es de 2 y el otro es de 1, sí. Normalmente lo que he intentado es alternar para que siguiera un ritmo diferente y no fuera igual siempre, o sea, para que diera más movimiento a la lectura. En una de sus campañas, uno de los reyes enemigos, cuando cayó vencido, se lo llevó a su capital, a Nínive, una capital que él enriqueció y engrandeció a costa de arrasar todas las demás. Porque es curioso, ¿no?, que Sennacherib, aparte de ser una persona muy temida, un dirigente pues muy sádico, él tenía siempre mucho interés en enriquecer su ciudad y se dice que perdonaba la vida casi exclusivamente solo a los artistas, a los arquitectos, a la gente que se dedicaba un poco a las artes, para poder precisamente valerse de ellos para enaltecer su ciudad, para hacerla más rica. Y os podéis imaginar una capital de Asiria, esta ciudad, esta Nínive, pues absolutamente pomposa y llena de todo tipo de lujos, y rodeada por un montón de ciudades reducidas a cenizas, básicamente porque, lo que os comento, todas sus intenciones estaban puestas en engrandecer su capital a costa de todas las demás. Se llevó a este señor a su capital, a las murallas de Nínive, y allí dejó pues, que prácticamente se muriera de inanición al sol. Aquí veo que al final optamos por una jaula de madera, que en otras fuentes se cita que pudiera ser de oro, porque también era un poco cachondo y dijo que, bueno, que un rey tenía que estar en todo momento rodeado de lujos, que era lo que pertenecía, y como tal le enjauló en una jaula llena, o sea, construida con barrotes de oro, ¿no?, para un poco tener esa mofa hacia su enemigo. Y bueno, al fondo sí que tenemos los famosos carros asirios, otra de las armas de guerra principales de este pueblo y por los que también eran muy conocidos. Y relacionado con esto, y ya te dejo, Marta, sería precisamente eso, que uno de los elementos que utilizamos para tus inspiraciones eran los carros de los asirios. Otros pueblos de la antigüedad también los usaban, pero particularmente los asirios le dieron especial uso. Que sería el carro pesado asirio o Cayapani del siglo VII a.C. y que estaba tirado por 4 caballos y podía llevar a 4 tripulantes, cosa que los asirios daban mucha importancia a los caballos. Y, bueno, sí, la principal táctica que introdujeron ellos en sus campañas fue la de, como bien dices, llevar a cuatro personas en el carro. 2 de ellas portaban escudos para defender, una de ellas al que conducía, al que dirigía los caballos, y a un cuarto que era el que disparaba, el arquero. Y eso, por lo visto, les dio bastante éxito en sus campañas militares. Bueno, en cuanto a las ilustraciones, pues para hacer ilustraciones históricas hay una documentación detrás bestial de todas las imágenes, culturas que yo apenas conozco, porque de los asirios es la verdad que me ha sorprendido mucho, sí que he viajado y por ejemplo las Damascus, eso sí que lo he visto en el British Museum, en el Louvre y la verdad que sí que se lo dije a Edu, digo, necesitamos poner un Lamassu ahí. Sí, porque tiene mucha carga pictórica, ¿no? Y bueno, era obligatorio. Es una pasada, a mí me gusta mucho cómo lo... Es un animal mitológico que, sí, que llama mucho la atención. Y bueno, en cuanto a los Lamassus, pues como todo este proyecto empezó cuando estábamos confinados, se desarrolló en ese espacio de tiempo, pues mi única opción era internet y al final pues busqué por fondos de los museos y imágenes, pues al final sí internet. Busqué Lamassus del Louvre, del British Museum, también de Pérgamo, o sea, estamos rodeados de, o sea, hay un montón de
La cultura de Mesopotamia en general, pues estuvo bastante saqueada en su momento y bueno, como bien dices, está repartida por todo el mundo, es que ya es por todo el mundo, hay muchos elementos en museos europeos, pero también americanos, bueno, y otros tantos que se perdieron hace no muchos años en las escenas que todos habréis visto en la televisión de cómo el Daesh y toda esta gente pues iniciaron esa campaña destructiva de todos estos elementos y se los cargaron a martillazos y a mazazos. Y bueno, y también el carro pesado, pues también por imágenes, porque si no, pues, El carro es protagonista tanto de, bueno, no tanto de esa ilustración que hemos visto, pero sí que tiene su presencia. Pero sí, era por meter elementos característicos de esa cultura. Exactamente, pero también protagoniza muchos de los pasajes que os comentaba novelados, porque bueno, como digo, de Sennacherib tenemos como protagonista sus campañas expansionistas y a su vez protagonizadas por estos carros, ¿no? Bueno, pasamos a Falaris. Y pasamos a otro de los más desconocidos, que es Falaris, que por ejemplo, es uno de los capítulos que tienen una sola ilustración porque se redujo un poco más. Se redujo porque la documentación es más escasa, pero aún así, bueno, es un personaje del que no hace falta decir mucho para justificar su presencia en nuestra lista de crueles, porque ya solo con el dato más famoso de su biografía tenía que entrar en esta selección de crueles, sobre todo de la antigüedad. Falaris es un tirano, o fue un tirano griego, que concretamente la ciudad de Agrigento, antigua Cragante, y bueno, como todos los tiranos, aun siendo la tiranía un sistema político muy común en la época, pues tenía potestad para, bueno, una serie de cosas y de comportamientos que veremos a continuación que son injustificados en cualquier caso. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues el motivo de la presencia de Falaris en este libro, el famoso toro de bronce. El toro de bronce es un sistema de tortura. Como podéis ver aquí, no hace falta que añadamos mucho más. La tortura consistía en introducir al ajusticiado, al reo, en el interior de una estatua de bronce con la forma de un toro y prenderle fuego por debajo, hasta que el desgraciado moría pues cocido vivo. Bueno, como digo, de la historia de Falaris se cuenta cómo llegó a Cragante que os digo, que es una ciudad que está en el sur de Sicilia, en lo que era la Magna Grecia del momento, y el cómo escaló en la estructura política también dice mucho de él, de cómo pues sabía manejar a los demás, ¿no? Tenía esas habilidades sociales que después posteriormente utilizó pues para enfrentarse a sus oponentes, a la oposición de su gobierno, y llegamos pues, a escenas de este tipo, en las cuales pero bueno, que se hacía uso del es toro curioso de porque bronce. el mismo que construyó el toro, el que diseñó, luego Falaris le... Sí, hay otra de las cuestiones, y aprovecho este dato para decir otra de las intenciones de este libro, ¿no? Desmitificar todas esas habladurías y leyendas que muchas veces damos por ciertas y que no tienen nada que ver, que están basadas en leyendas simplemente, son leyenda pura y dura, nacen de la literatura de siglos posteriores y nada tienen que ver con la realidad, o al menos no hay fuentes fiables que puedan justificar que esto fuera así. Un ejemplo es este. Se dice que el propio creador de esta tortura, uno de los arquitectos de su propio gobierno, uno de sus funcionarios, cuando le presentó el sistema de tortura a Falaris, él no quiso esperar más, se moría de ganas por saber cómo funcionaba este toro de bronce y encerró al propio arquitecto, al propio creador, diseñador de la tortura en su propio elemento y lo asó. Sería su primera víctima. Se menciona en el libro, pero siempre haciendo referencia a que ni mucho menos es algo que se pueda dar por válido, porque, bueno, como digo. ¿Qué más decir? Pues aparte, antes de que nos cuentes un poquito, sobre todo acerca de esa ilustración
tan llamativa, una de las más quizás más llamativas y a mi juicio más chulas del libro, que es esta. Pues añadir simplemente que, relacionado con esto que decía, de esa vericidad de los datos, ¿qué tenemos de verídico con respecto a Falaris, ¿no? Pues sí que hay datos que nos dicen cómo en las posteriores guerras que enfrentaron a las ciudades repartidas por la Magna Grecia con la antigua Cartago, cómo este toro de bronce fue uno de los premios de guerra, uno de los botines que se llevaron los cartagineses cuando lograron vencer a esta ciudad, y cómo posteriormente, ya en tiempos de Roma, Escipión Emiliano creo que fue el que concretamente se dedicó a reconquistar o a volver a conquistar todos estos lugares que los cartagineses habían hecho con ellos en su momento, y a devolver todos esos tesoros, esos botines a sus ciudades de origen. Y sí que está documentado que muy concretamente el toro de bronce fue uno de los elementos que se devolvieron a esta ciudad de Sicilia, Agrigento. Y bueno, si nos quieres comentar un poquito esta ilustración tan... Bueno, este es un grabado de Pierre Boillot, que es de los que me he documentado, o sea, había muy poca pocos, información sí. y bueno, Muy poquitos. y esto es un soldado plita también, pues para documentarme sobre el casco, el escudo y tal. Que es al igual que en la Maso, en el caso anterior, que era obligatorio que apareciera por ser el protagonista asirio, pues en un protagonista de la Magna Grecia, de la antigua Grecia, pues era muy representativo mostrar a uno de estos soldados hoplitas, que quizás es una de las estampas más características del momento, y que se sabe que el propio Falaris se sirvió de su destacamento de hoplitas pues para su conquista, que muchas fuentes, repito, no fiables, dicen que incluso se hizo con el control de toda la isla de Sicilia, cuando no parece que eso fuera así. Probablemente sus conquistas fueron muy valerosas, se hizo con gran parte de la isla, pero en ningún momento con toda ella. Y nada más, podemos continuar con Calígula. Con Calígula, este es otro de los más conocidos, ¿no? Calígula, que más que por cruel se le conoce por estar loco, zumbado, por ser un trastornado y un auténtico demente, ¿no? Y bueno, muchos de sus pasajes son incluso cómicos, ¿no? Porque era una persona que, como ocurrió con otros, por otro lado, dirigentes de la antigua Roma, pues tal era su poder absoluto, ese poder casi divino, según ellos, de los emperadores que les daba pues, para hacer y cometer todo tipo de tropelías, que ya digo, hasta el punto de ser hasta incluso cómicas, ¿no? Calígula tenía que estar, sobre todo por lo que ofrece en cuanto a la labor de desmitificar muchas de las cosas que se dicen de él. La más común, que quizás todos ya sabréis, es lo típico, ¿no? de que nombró cónsul a su propio caballo. Eso probablemente no fue así, no hay de hecho ninguna fuente que lo acredite, y sí que hay otras que, aun dándolo por cierto, justifican que no fue porque estuviera loco, sino que muy hábilmente quiso demostrar que cualquiera podía llegar a ser senador, ¿no? y demostrándolo así, pues nombró cónsul a su cambio, ¿no? De Calígula, bueno, ahí tienes alguna referencia que... Sí, en el retrato me basé para la vestimenta y todo eso, busqué también esculturas y demás, y bueno, pues me basé en el gusto. Los registros muebles, digamos, o los registros también a nivel de mosaicos y tal, pero sobre todo estatuas y bustos, son bastante más prolíficos en la historia de Roma que en lo que anteriormente hemos visto. Y sí, aquí por lo que veo es prácticamente la misma coraza, ¿no? que tiene en el retrato. Sí, que al final sería significativo, todo, o sea, sí. Bueno, antes, ¿no? Y en cuanto a ilustraciones, pues bueno, hemos elegido esta. Daba mucho juego por lo que representa, por lo que cuenta y porque, bueno, es una escena que, como veis, tiene mucha carga en cuanto a colores y mostrar las aguas, el mar Bravo y tal, que no es un mar, que es un lago. Y bueno, y os lo cuento, aquí hay una particularidad muy interesante y es
lo que también, hilándolo con lo que comentaba antes, como muchas veces el libro se encarga de decir esto no hay nada que acredite que fue así, y otras veces en las que sí se tiene que dar por cierto algo que parecía leyenda, o sea, el ejercicio contrario. Los barcos de Calígula eran unos barcos enormes que alguna gente comparaba incluso con ciudades flotantes más que con barcos, que estaban ubicados en el lago Nemi, que creo que está un poco más al norte de lo que es la actual ciudad de Roma. Y era un lago en el cual se cuenta cómo Calígula pues, pasaba gran parte de sus momentos de ocio, ¿no? La particularidad que os comentaba es la siguiente. Estos barcos, aun estando ligeramente documentados, no se podían dar por ciertos porque, bueno, lo que decimos, las fuentes eran poco fiables, o eran muy escasas, o eran muy posteriores, en fin. En este lago, que tiene mucha actividad pesquera hasta el día incluso de hoy, ya no tanto, pero hasta hace poco era la principal actividad económica de la zona, a menudo salían de las aguas, en las redes de los pescadores, enredados diferentes elementos que estaba claro que podían pertenecer a época romana, ¿no? Creo que hay un museo hoy en día a la orilla de este lago en el que se recogen todos estos elementos. Pero bueno, todo tipo de platos, de vajillas y demás con deidades romanas, en fin. Teniendo en cuenta que a la orilla de este lago había un templo de Diana y que uno de los dioses, de las deidades favoritas de Calígula era Diana, se empezó a tejer esta historia de que probablemente lo que salía del fondo del lago eran los restos de algún barco que probablemente, por esa relación que os digo, podría pertenecer a Calígula, porque salían muchos elementos muy evidenciaban un navío de mucho lujo y, en fin, eran elementos que no eran simplemente industriales, por así decirlo, sino que eran, bueno, todo tipo de elementos de lujo muy caros y demás. Esto, bueno, como digo, nació como una leyenda y en este caso sí que hay que darla por cierta porque hasta el punto de que esto, a lo largo de toda la historia, ya desde incluso el siglo XVI, se hicieron intentos de rescatar los pecios, los restos del naufragio. No se consiguió en su momento, en estos siglos, como os digo, XVI, XVII, en los cuales ya había prototipos de buzos, otra curiosidad, ¿no? Que parece mentira, ¿no? Pero ya por aquel entonces incluso había algún tipo de cachivache que utilizaban para bucear, ¿no? No pudieron llegar a sacar a flote estos barcos y no fue hasta el siglo XX, en tiempos de Mussolini, cuando drenaron el lago y fue cuando ya efectivamente salieron a la luz dos pecios enormes que efectivamente se correspondían con estas básicamente ciudades flotantes, que son muy parecidas a lo que Marta nos enseña en la ilustración, porque estaban provistas de torres, de templos incluso dentro, todo tipo de jardines, de árboles frutales, todo esto a bordo. Y bueno, para justificar, ¿no?, el poder mostrar esta escena tan llamativa, que es la escena de los barcos y tal, añadimos a un personaje desconocido en el agua porque también está documentado como el emperador acostumbraba a divertirse invitando a la gente que, bueno, que se oponía a él a bordo de sus barcos y en mitad de las fiestas los arrojaba por la borda sin que supieran nadar y se deshacía de ellos de esta manera, ¿no? Y la segunda, que sí, aquí, por ejemplo, el elemento más llamativo es ese mosaico, que si quieres nos puedes comentar ahora también inspiraciones y demás, que representa ya la muerte del emperador. Pues en esta ilustración no quería mostrar así ninguna escena muy agresiva, ya quería ilustrar la escena de ya el emperador muerto. Y bueno, y como algo típico, pues las sandalias romanas. Sí, la toga. La toga y el mosaico sobre todo, porque es algo muy artístico. Y que está genial hecho. Aquí hay artistas y lo sabréis mejor que yo, pero... Bueno, los que sepáis, si, por ejemplo aquí es una superposición, al ser digital, el mosaico lo he superpuesto, o sea, he hecho la ilustración y luego he puesto esa textura. Así que bueno, he jugado un poquillo con todo. Sí, estos datos son interesantes también para la gente que lo está viendo también. Con todo lo que brinda Photoshop. Te quería preguntar sobre toda la parte de agua, los dos.
hasta qué punto, o sea, voy viendo que muchas veces estás comentando pues, que te ha inspirado tal o cual. ¿Cómo colaborabais? Me refiero, Edu, tú le decías, oye, tienes que hacerme esto sí o sí, pues simplemente le dabas una idea, o ella hacía algo. ¿Qué forma Empezó con ideas un poco, puedes hacer esto o esto, y yo, a ver, al final, claro, yo necesitaba que me describiera escenas, porque yo no soy historiadora, dependía mucho de la documentación, de hecho Carmen me ayuda bastante también, que es también historiadora, y sí que le mandaba muchos emails, diciendo, pues necesito algo más, porque es que al final el problema que tenemos los ilustradores es el de poder cometer errores, porque luego siempre va a haber alguien que va a criticar esas ilustraciones y yo, al no ser historiador, puedo cometer muchos errores. Y bueno, No, a ver, yo de Marta me he valido mucho porque todo lo que yo como futuro lector y en este caso escritor echaba en falta a la hora de representar a través de la palabra escrita, contaba con ella. Era como que donde mis cualidades mejores o peores literarias veían su límite, intentaba sobrepasarlas precisamente a través de las ilustraciones. Entonces, bueno, hay algunos casos en los cuales contamos, como hemos visto ya en algún caso, con elementos que obligatoriamente tenían que aparecer porque son elementos muy característicos que sobre todo a la gente que no haya profundizado, que ni siquiera sepa nada sobre, por ejemplo, el Imperio Asirio, pues que pudiera recibir con 2 pildoritas a nivel de ilustraciones y demás los elementos más característicos en este caso de este imperio o de otro personaje o de lo que fuera. La colaboración fue siempre a través de, yo creo que fue una fusión de ideas, ¿no? Porque, como digo, unas veces la ilustración la justificaba el elemento como tal, otras veces una escena con una composición más compleja, pero en cualquier caso, entre los dos sí que íbamos viendo cómo plasmarlo, cómo elaborar al final la estampa final. Y ahí sí que Marta sí que influía diciéndome, me hace falta este detalle. Tengo en mente ahora mismo, sin plasmarlo en el papel, una determinada silueta, como veremos luego, o un determinado personaje. Voy a llegar, en este caso, a un nivel de detalle X, en unos menos, jugando con sombras y demás, en otros sí que profundizando a tope y mostrando la totalidad pues de un determinado personaje o lo que sea, y yo ya colaboraba pues... luego también este libro se ha hecho, o sea, se ha ido haciendo poco a poco, o sea, presentó la idea y no es Marta, hazme todas estas ilustraciones, no, es que fuimos haciéndolo poco a poco, sí. bueno, poco a poco. Sí, no, pero es lo que tú dices, al final, como yo tenía en algunos casos casi todo el texto hecho y no sabía en qué puntos introducir una ilustración determinada, pues Marta me preguntaba y yo a lo mejor sí que le daba una vuelta más y decía, prefiero a lo mejor que plasmemos esto antes que esto otro, porque puede tener más fuerza. Marta también me corregía a veces, me decía, pues a lo mejor esto... Sí, a lo mejor me decía unas ideas que yo no le veía muy originales o que, por ejemplo, este tipo de ilustración iba a representar más la idea que quería comentar. Esta nos sirve muy bien porque yo creo que, si no me equivoco, te intenté proponer al principio lo que es el acto del asesinato en sí. Claro, una de las cosas que yo intentaba evitar por todos los medios es que las ilustraciones fueran explícitamente agresivas, o sea, que fueran muy agresivas, con lo cual el lector a lo mejor no, o sea, ya con lo que leía, o sea, yo creo que ya sí. dejas un poco a la imaginación Claro. y así no, o sea, lo bonito no es mostrar la escena en concreto, sino como dejarla ver Sí, qué ha pasado, cómo habrá pasado, pero ahí está el final. Son ilustraciones siempre relacionadas con un pasaje, en su mayoría, y es lo que decimos, ¿no? También la maquetación, en el sentido de situarlas casi inmediatamente antes o después, o incluso entre medias de lo que es la narración de lo que se ve, ayuda a eso. Y lo que os comentaba al principio,
espero que hayamos conseguido nuestro objetivo, porque era ese precisamente, el de que el lector fuera, por un lado, aprendiendo a través de la biografía como tal, por otro lado, entreteniéndose a través de los pasajes novelados y, por otro lado, emocionándose, sería la palabra, yo creo que son los 3 verbos principales, a través de las ilustraciones de Marta, que ocurre muchas veces, ¿no? Estás leyendo algo y por mucho que te lo describan, por mucho que te lo imagines, que al final no es bonito la lectura, ¿no? Pero echas en falta un rasgo, ¿no? Por ejemplo, una maso, por mucho que la describas, la idea mental en tu mente no va a llegar a ser quizás demasiado parecida. Pues ahí está la ilustración para aportar esa información que falta. Y ese ejercicio de lectura espero que a los que lo lean pues les ayude. Y es lo que pretendíamos, ¿no? en un primer momento. Seguimos con Tamerlán. Tamerlán es otro de los que quizás no son tan conocidos. A este le gusta mucho a Marta porque siempre lo hace en las dedicatorias. No sé. Sí, porque, no sé, o sea, es que estas culturas, como no estamos acostumbradas a estudiarlas, o al menos yo, o sea, visualmente, pues no sé, estoy ya acostumbrada a los romanos, griegos, y esto me parece muy atractivo. Sí, Tamerlán, bueno, su imperio cobró importancia hasta el punto de que se le acabó denominando Timúrida precisamente por él, que fue el que lo originó y a su vez la dinastía que lo gobernó. Pero para hacernos una primera idea y una primera conexión, si no sabemos muy bien en qué lugar situarnos, aunque estamos ahora mismo en el siglo XIV, podría ser pues toda esta cultura de los mongoles, que quizá nos suenen algo más, ¿no? Como os comentaba en el caso de Sennacherib, pues Tamerlán, gracias Max, también es uno de estos personajes cuya crueldad responde a los planes expansionistas que él tenía. Tamerlán, en el transcurso de aproximadamente 20 años, algo más quizás, conquistó 8 millones de kilómetros cuadrados, prácticamente la totalidad de Eurasia, de la actual Eurasia, y bueno, su campaña expansionista fue absolutamente brutal, o sea, exageradísima. ¿Cómo la llevó a cabo y por qué aparece en este libro? Pues por lo que os comentaba, era una persona un dirigente que basó sus ideales en el terror. Y ya no solo en el terror más cotidiano, como podríamos haber denominado antes en el caso de Sennacherib, ¿no? Reducir una ciudad a escombros ya es algo absolutamente trágico, ¿no? Y más masacrando a la mayoría de la población. Aunque Sennacherib era más de hacer también, como os comentaba antes, algunos esclavos, no tanto Tamerlán, que se cargaba a absolutamente todo el mundo. Pasando ya a la primera ilustración que veis aquí, y que siempre aprovecho para decir que es mi favorita del libro, es de todo el libro la que más me gusta, y tampoco sabía decir muy bien la razón, pero el caso es que me encanta esta ilustración. Pues tenéis una de estas estampas que os comento, ¿no? de este afán expansionista de Tamerlán. Lo que veis aquí es el minarete de Ali, que es uno de los 3 minaretes que hay en la ciudad de Isfahán, actual Irán, o al menos que se conserven, porque se conservan los 3. De ellos el más antiguo, siglo XI, y este es el original. Y bueno, en este caso ocurrió lo que os comentaba antes, una ciudad que a pesar de todo el terror que Tamerlán fue llevando a cabo en sus campañas, se opuso resistencia y no se rindió. Como ocurriría posteriormente en Delhi también, que es la siguiente de las ilustraciones, pues se le ocurrió la maravillosa idea de, bueno, en primer lugar, no dejar a nadie con vida en la ciudad. Estamos hablando de decenas de miles de personas en una ciudad bastante grande, de las más grandes de la época, y de ahí su repercusión histórica, este pasaje. Y bueno, y con las cabezas cortadas, pues construyó montañas de cráneos que fue repartiendo por las principales plazas de la ciudad de Isfahán,
Y bueno, tanto a nivel literario como a nivel de ilustración, la escena que veíamos antes, la del minarete, pues estaba cantada, ¿no? Como el minarete creo que tiene unos 50 metros de altura y se cuenta como las montañas de cráneos, no tanto, pero bastante cerca de esta altura podrían llegar a haber llegado a esa altura, ¿no? A la mitad del minarete, por ahí. Bueno, en fin, como veis, lo que es la composición de la ilustración, que a su vez es la misma composición que utilizo yo para narrar este pasaje, pues es algo muy llamativo y que tenía que estar. Si nos quieres decir un poquito cómo pasaste de esa fotografía que teníamos del original. Bueno, pues una de las cosas que hablábamos antes de la documentación y demás, pues sí que le di un poco de guerra a Edu para que me consiguiera los nombres de ese tipo de edificaciones, cómo conseguirlos y tal, porque es que, claro, yo necesitaba ese reflejo. O sea, y bueno, pues a partir de ahí... Pues... Sí, discutimos aquí, por ejemplo, cuál de los 3 minaretes era el que nos resultaba más atractivo, ¿no? para plasmarlo en tu ilustración, porque ya digo, los 3 se conservan. Y sobre todo por las fotos, que no sé si es esa en concreto o alguna otra que hemos encontrado, localizado, con esa estampa mirando hacia arriba desde abajo, que era bastante apropiada para lo que teníamos en mente. Y bueno, y otra, la ilustración del caballo, ahí sí que me documenté y estuve mirando también esculturas ecuestres sobre Timur. Sí, porque además, como ocurre con otros personajes, Tamerlán a día de hoy es un héroe nacional. Lo siguen, imaginar, ¿no? A través de qué métodos conquistó lo que conquistó y llegó a ser quien fue, pero creo que es no sé si es en Kazajistán, que es lo que a día de hoy se corresponde con la antigua Samarcanda, o no sé si con su lugar de origen, lo tienen como un héroe. Y bueno, es bastante llamativo también. Por eso digo, hay muchas representaciones, como esta que veis en la ciudad, que no es la única, hay bastantes. Y luego el rostro cogiste, la escultura de Timur. Bueno, creo que está en la parte de Iván otra Terrible, cosa curiosa, porque si bajas un poco, porque esa creo que se me coló y la puse más adelante. A ver, ahí un momentito, que estamos en Iván, baja un poco. Un poco más. ¿Esa es la que decías? Sí. Vale, esto, a ver, no. Bueno, vale. No son muchas. Vale. Me basé en el retrato en esta escultura, que es muy curioso, porque esta escultura es la cabeza que hizo Miyaki, bueno, innombrable, un arqueólogo y antropólogo soviético que desarrolló la primera técnica de escultura forense basada en hallazgos, en antropología, arqueología, paleontología y ciencia forense. Estudió las cabezas óseas y reconstruyó meticulosamente los rostros de más de 200 personas, entre ellas pues está aquí Timur. Y luego también Iván el Terrible. Y bueno, pues otro de los héroes soviéticos y bueno. Una curiosidad sobre esto que decías, la arqueología sí que se preocupó bastante por rescatar la figura de este, como digo, héroe para ellos. Y había una leyenda que decía que él dijo al morir que si alguien profanaba su tumba, Tamerlán, que caería una desgracia. Y cuando uno de los arqueólogos soviéticos finalmente ubicó la tumba, la abrió y demás, poco después cayó la Unión Soviética. Fue la caída de la URSS. Pues vamos con Gilles de Rais. Gilles de Rais es uno de los protagonistas de la Guerra de los 100 años, en su etapa final. Estamos hablando ya de un personaje francés del siglo XV, comienzos. Y bueno, a la pregunta típica de cuál es de todos los personajes el que tú consideras peor de todos, más malvado, más cruel, que bueno, podríamos decir que todos en general, yo siempre me mojo y digo que este.
Un poco por lo que comentábamos antes. No hay ningún comportamiento cruel en este libro que se pueda justificar, evidentemente, vaya por delante, pero bueno, al final esas razones políticas que podían tener algunos de los dirigentes estaban ahí, ¿no? Gilles de Rais es una figura que, bueno, cometió los actos más trágicos y más sádicos que una persona puede cometer, a mi juicio, que son todo tipo de violaciones y de agresiones y asesinatos a niños pequeños. Pero ya no solo por eso, que es totalmente anecdótico en el sentido de que pasó de ser un héroe, de ser una persona con unos ideales hasta el punto de ser loables, y pasó a ser un auténtico monstruo, ¿no? Entonces, esa transformación es la que a mí más me llama la atención y la que justifica que yo considere que este tipo es de los peores. Entonces, bueno, aquí lo tenemos en una de las ilustraciones. Bueno, voy pasando las imágenes, vamos a hacer una... Y bueno, pues vais viendo un poco la documentación. Esta es una de las representaciones de lo que decíamos, ¿no? De sus momentos loables y de sus momentos de cuando era todo un héroe, un paladín de la Guerra de los 100 años. Su desempeño en la guerra fue muy... hasta el punto que era idolatrado, ¿no? por sus compañeros soldados y en fin, aquí lo tenemos frente a o detrás del que fue el personaje, uno de los personajes para mí más apasionantes de la historia, que es Juana de Arco. Fue un tándem junto con ella, ¿no? La protegió, se convirtió en su protector y bueno, y de ahí lo que os comentaba. Él llegó a decir incluso en su juicio que Juana de Arco había sido la única persona en su vida que había conseguido de alguna manera calmar esa extraña sed de sangre que él sentía en su interior, ¿no? Y de este perfil, de esta estampa que tenemos tan heroica, podemos pasar a la siguiente, a esa otra estampa totalmente distinta, totalmente opuesta, que es cuando ya al final de su vida se entregó a todo tipo de vejaciones y de comportamientos sádicos, sobre todo con niños. Y bueno, aquí Max nos preguntabas antes un poco ese punto de inflexión que pudo tener Gilles de Rais en esta transformación, y efectivamente parece ser que la muerte de Juana de Arco, como fue abandonada a su suerte cuando cayó en manos de los borgoñeses, aliados de los ingleses, en esos últimos coletazos de la Guerra de los 100 años, bueno, él se cuenta que intentó ir a rescatarla antes de que fuera ajusticiada en la hoguera. Se dice que no llegó, se dice que fue porque no llegó a tiempo, porque no le dieron los medios que él necesitaba para hacerlo, o sencillamente dio por imposible la empresa y desistió. En cualquier caso, fue a partir de ese momento cuando se enemistó por completo con la realeza francesa y cuando se entregó a todo tipo de crímenes, ¿no? Si os interesa, no sé si conoceréis la película de Juana de Arco, de Luc Besson. Yo creo que mejor se hace un retrato de este personaje previo a la muerte de Juana de Arco. A mí personalmente es un director que me gusta y creo que es una película que, con sus más y con sus menos, pero me parece un buen retrato del personaje. Exactamente. Bueno, aquí, como dato curioso, esta es una ilustración de las que mandé antes, que luego cuando nos mandaron el libro de prueba, ahí es cuando ves defectos y cosas que hay que cambiar. Pues esta ilustración era una de ellas. La mandé para que estuviera en un cuarto de página por cambiar un poquillo el ritmo y tal. Y la editorial pues la colocó en las 2 páginas, con lo cual se cortaba. Y es un error muy grande, porque al final el centro de la ilustración es lo más importante. Pues como veréis luego en los libros, pues la adapté a una sola página y hice los cambios. Lo que pasa es que no tenemos aquí la ilustración. Así que, bueno, las ilustraciones le dabais los parámetros de cómo iban a ir colocadas o se encargaron ellos. No, se les... Me dieron digamos unas medidas y tal, pero
este libro lo malo que tiene es que no se abre tanto, o sea, pensé que no iba a afectar tanto en la parte media y sí que hice ciertos retoques. Bueno, de 29 ilustraciones modifiqué 10, ¿sabes? Bueno, Tomás de Torquemada. Torquemada es bueno, un personaje español, famoso pues, sobre todo por su labor como inquisidor general. Y de aquí os puedo comentar a modo de curiosidad, también por agilizar un poco, que veo que vamos de tiempo, pues mucha gente me pregunta, ¿por qué Torquemada? Él nunca hizo nada malo con sus propias manos, al menos. Bueno, es evidente que él no hizo nada, no cometió crímenes, pertenecía al clero, nada menos, ¿no? Pero los ordenaba y por culpa de él y por sus decisiones y por sus políticas y pensamientos, pues mucha gente lo pasó muy mal y muchos fueron también masacrados. Ya no hablamos solo de los típicos autos de fe y todo eso, que podría estar en mayor o menor medida estipulado con una legislatura que hoy en día podemos entender como desmesurada, pero que en la época podría tener cierta... podría ser pasable, ¿no? Pero ese antisemitismo que manifestó a lo largo de toda su vida, ese escalar en el poder a cualquier coste, es lo que verdaderamente le otorga esa crueldad que plasmamos en su capítulo, ¿no? Y sobre todo a través de esa labor, de esa última labor de expulsión de los judíos, de cómo los perseguía, de cómo se inventaba crímenes para acusarles y no le importaban las condenas que pudieran sufrir los ajusticiados, ¿no? Todo enfocado pues, a su carrera, ¿no? A su ansia de poder y evidentemente responde muy bien al perfil que buscábamos de personajes históricos con poder para ser crueles. Y Torquemada por eso está aquí. En cuanto a ilustraciones, bueno, pues tenemos también elementos muy llamativos de lo que fue su vida y el periodo en el cual él vivió, ¿no? Ese San Benito de los reos que tenemos tanto en esta como en la siguiente ilustración de la hoguera. La estampa de un ajusticiado en la hoguera también es obligatoria en este episodio. Y bueno, lo que digo, un personaje que lo que me comentan a veces, ¿no? No cometió ningún crimen con sus propias manos, pero que por causa de su filosofía, digamos, tantos murieron sin que a él le preocupara, ¿no? Solamente para favorecer sus propios intereses. Así que no sé si quieres añadir algo más. Aquí estás muy llamativo, muy colorida. Vale, pues pasamos a María I de Inglaterra, que la peculiaridad de este personaje es que su padre también fue otro gran cruel, ¿no? Se podría decir. Muchos de los crímenes que cometió su padre contra la población de credo religioso cristiano los cometió después ella contra los contrarios, ¿no? Contra los del credo protestante. Entonces, podríamos meter tanto a uno como a la otra, a los dos, que eran padre e hija, ¿no? Como esas similitudes y ese denominador común de la crueldad y de la persecución religiosa, que fue lo que a María le otorgó el famoso mote de Bloody Mary, y motivo por el cual también está en nuestro libro, ¿no? Las persecuciones marianas, esos auténticos actos de terror, masacres indiscriminadas de todo tipo de gente de cualquier condición, únicamente bajo el pecado de haber cometido el pecado, entre comillas, de tener una creencia religiosa distinta a la que ella quería para su país. Y bueno, también resulta llamativo el hecho de que todos estos comportamientos crueles y esta biografía cruel de María se reduzca prácticamente a sus últimos 4 años de vida, que fueron sus años de gobierno. Es decir, tenemos muy concentrado todo el motivo por el cual aparece en el libro en un periodo de tiempo bastante corto, ¿no? Al contrario que otros personajes que, bueno, a lo largo de más tiempo fueron desempeñando esas atrocidades. María fue subir al gobierno y, bueno,
y poner fin a todo tipo de oposiciones de las maneras más tajantes, ¿no? Una de ellas, Thomas Wyatt, uno de los opositores que lideró una de las revoluciones que se enfrentaron al gobierno de María I y que terminó pues, ajusticiado de una de las varias maneras crueles y llamativamente sádicas que había en la Inglaterra de la época, como era el descuartizamiento y luego la exhibición de los pedazos del cuerpo cortados por diferentes plazas importantes de las ciudades más principales del país, ¿no? Puedo también añadir, se me ocurre, como lo que os comentaba, prácticamente todos sus asesores estaban en todo momento intentando convencerla de que pusiera fin a su gobierno, a estas metodologías tan sádicas, y no hubo manera de convencerla. El propio Felipe II, que fue su marido, menciono esto por lo que comentaba antes, ¿no? Hay mucha documentación, sobre todo a nivel de correspondencia, que plasma muy bien que esto efectivamente ocurrió así. Y como os digo, hay muchas cartas que ponen de manifiesto que intentaron frenarla en todo momento y tenía una auténtica convicción y manifestó en varios momentos de su vida que a ella le importaba todo bastante poco, que no quería traicionar a su Dios y la manera que tenía de serle fiel era pues mantener el credo cristiano en su país. Y no sé si hay alguna más de María. Otro de los ajusticiamientos. En este caso hace referencia a un pasaje que habla de los mártires de Oxford, que fueron 3 eruditos de Inglaterra, que bueno, encabezaron y lideraron diferentes movimientos a favor del protestantismo y, como todos, fueron ajusticiados. Thomas Cranmer, que fue uno de los más famosos por su papel, sobre todo como arzobispo, era de Winchester, no recuerdo ahora, de Winchester creo. No recuerdo, era uno de las cabezas visibles más importantes del movimiento protestante y también fue ajusticiado, y no solo ajusticiado, ahí entra la crueldad, ¿no? Fue obligado a ver cómo sus principales amigos, que eran estos dos, morían en la hoguera delante de sus ojos, y bueno, María I se encargó de que viera hasta el final cómo sus amigos morían, y solo posteriormente, unos días después, también fue ajusticiado él de la misma manera. Hay una plaquita en Oxford a día de hoy que identifica el sitio exacto donde estaban estas piras instaladas. Bueno, esta escena es justamente antes de que encendieran la hoguera y, bueno, como veis, esta mujer pues porta un saquito donde había pólvora y era para evitar ese sufrimiento porque tardaban en morir, con lo cual pues para que se hiciera más... Muchos familiares acostumbraban a sus familiares ajusticiados a llevarles un pequeño saquito de cuero con pólvora dentro para que se mataran en el cuerpo, las llamas le quemaran, explotara y le ahorrara el sufrimiento de morir abrasado, vivo. Iván el Terrible, el retrato, como siempre me gusta reseñar, que es un poquito más distinto que otros, no tan de frente, sino más de perfil. No tan de frente, y he buscado el momento más sádico, más cruel de su historia, y fue en la edad ya adulta y bueno, pues... Sí, bueno, el gobierno de muchos de las naciones de la época eran todos, no había ninguno que pudiera considerarse que no tuviera matices de crueldad, ¿no? Pero bien es verdad que, por ir un poquito rápido también, por mencionar por encima algunos de los motivos por los cuales Iván el Terrible se ganó ese nombre, que no era tanto el terrible, sino que según traducciones y demás podría ser considerado sencillamente como el severo, pues por ejemplo la creación de su propia policía, la Oprichnik, o no recuerdo mismo si es así, es un término un poco raro, ¿no? Que fundó con la única idea de
dar rienda suelta a todo tipo de masacres de opositores, pero civiles. No permitía que la población abandonara las ciudades cuando ni siquiera tenían para comer, porque debido a sus políticas a lo mejor la economía no era lo mejor que se podía esperar y huían, y eso él lo penaba aún así. Y tenemos una de las ilustraciones que muestra pues un poquito, es muy, como muy concreta, pues una de las torturas que él implantaba, ¿no? O implementaba a estos huidos o a estos deportados que intentaban pasar la frontera, sobre todo con Lituania. Arrojarlos a las fieras hambrientas. Es básicamente lo que vemos aquí. Y cómo no, pues una escena muy, muy característica, quizás la más llamativa de la vida, de la biografía de Iván el Terrible, y que por esta razón ha sido protagonista de tantos lienzos a lo largo de la historia del arte. De hecho, está basada en una de ellas, ¿no? No sé si la teníamos por aquí. Sí, es de esta, que es uno de los cuadros más famosos. La muerte de su propio hijo en un arrebato de ira de sus... bueno, se cuenta de él que estaba ya prácticamente en sus últimos momentos. Ya tenemos aquí a un Iván muy anciano, pues absolutamente loco, que se despertaba por las noches, aullaba como un perro, reía a carcajadas para posteriormente pasar a llorar desesperadamente un segundo después. Estaba totalmente fuera de control y en uno de estos arrebatos dio muerte a su propio hijo con un bastón, golpeándole con un bastón en la cabeza. Y bueno, pues creo que llegamos al final, al último de los personajes, que es Bathory, Erzsébet Bathory, de la que como principal característica en cuanto al trabajo que hemos plasmado en el libro es que sí que hemos podido desmitificar bastantes de las informaciones que se tenían de ella. Sobre todo aquella que decía que para poder mantener su belleza, que sí que parece estar bastante documentada en la época, hay poquitos cuadros de ella, y además de los pocos que hay retratos contemporáneos, solo son copias, porque me parece que curiosamente solo se conservó uno y hace no mucho tiempo que fue robado de un museo y su paradero es desconocido en este momento. Pero bueno, lo que os digo, si tenemos a una aristócrata que es de las familias más poderosas de la Hungría de la época, que se queda sola porque su marido, Francisco Nadasdy, era un guerrero también bastante cruel, apodado el Caballero Negro, muere en batalla y se queda sola con un montón de posesiones, de riquezas y de territorio, ¿no? Y se cuenta cómo es excepcionalmente hermosa, y a pesar de que transcurren los años y lo sigue siendo, pues tenemos todos los ingredientes posibles para que naciera la leyenda de que daba muerte a sus sirvientas para bañarse en su sangre y hacer todo tipo de rituales para conservar su belleza y su eterna juventud. Bueno, una leyenda más que justificada, por lo que os digo, tiene todos los ingredientes, pero al parecer no era esa su intención. Sí que, a ver, el tema de los rituales, estamos en un momento y en un lugar de la historia en la que las supersticiones están a la orden del día. Es algo que forma parte de la vida cotidiana y como tal, pues Bathory las tendría, ¿no? ¿Qué estaba en su poder y qué no podían hacer el resto, a lo mejor, de seguidores de esas corrientes más oscurantistas y demás? Bueno, pues el poder dar muerte a sus sirvientas. Es evidente que ella misma podría comprobar que no funcionaba, ¿no? Y que ella seguía envejeciendo como mandan los cánones de la naturaleza, ¿no? Pero sí que parece ser que en una nación en la que está bastante documentado que la nobleza maltrataba de manera cotidiana y habitual a sus siervos, y que era algo absolutamente normal, sí que parece probable que en el caso de Bathory esto era desmesurado en un grado exagerado, ¿no? Y que efectivamente maltrataba y daba muerte a sus sirvientas en sus castillos, ¿no? Bueno,
están documentadas las desapariciones. Y no sé si quieres comentar algo de las ilustraciones, por ejemplo, lo que vemos aquí, y ya paso a decir pues, un poquito Sí, bueno, el tramo final, ¿no? Esta, por ejemplo, es una de mis ilustraciones favoritas. No sé si lo sabes, pero bueno, al final ese ambiente de naturaleza, el cuerpo de la mujer desnuda, es al final para mí fue una ilustración muy artística y bueno, pues aquí mostramos a una sirvienta atada a un haya. ¿Un haya era? Sí. Sí, porque ¿Un me gusta documentarme de todo en mis libros y siempre intento recurrir a datos, por ejemplo, en este caso, de biología, ¿no? Y el castillo de Cactice que está en la actual Eslovaquia, me parece que ahora es fronteras de Eslovaquia, pues a día de hoy están las ruinas y se puede ver que son unos bosques de hayedos muy longevos, con lo cual... Bueno, pues aquí vemos a la sirvienta atada desnuda y untada en miel para que, bueno, una de las torturas era que los insectos la devoraran poco a poco hasta que, vamos, hasta ponerla en sangre, o sea, sí. en piel, Carne viva, en sí. carne viva, sí. Así que bueno, pues esa era la ilustración. Cuando la vi me impactó mucho, porque precisamente es una... O sea, es lo que me ha gustado de todo el sentido narrativo de las ilustraciones, es insinuar. Yo creo que es precisamente lo chulo. Cuando lo ves, pues lo ves. Pero aquí precisamente además es una imagen muy bucólica, muy de hadas, prácticamente, muy bonita. Pero claro, cuando sabes lo que está sucediendo... Estoy mostrando una belleza, pero a la vez la crueldad de... Exactamente. En una haya muerta, o sea, es muy, muy simbólica. Bueno, lo que decimos, a veces nos topamos con elementos que son obligatorios. Aquí esto que parece sacado de una novela de fantasía y de que pudiera pertenecer a algún tipo de formato fantasioso es puramente real, por lo que os quería comentar ya para finalizar, ¿no? Cómo el juicio de Bathory está muy bien documentado, porque siglos más tarde, en una de las ruinas de sus dependencias, se encontraron todos los documentos del juicio y es la principal fuente a la hora de hablar, pues, por ejemplo, de este personaje, que era un enano mal formado que eran habituales en las cortes de la época porque ejercían de bufones y tal, y bueno, cuando se aburrían de ellos los expulsaban y terminaban pues vagabundeando por los caminos donde se cree que la corte de Bathory, esa corte siniestra, que no necesariamente tiene que ser, como dicen algunas fuentes, alquimistas, todo tipo de magos, brujos y demás, eran sencillamente gente muy cruel que a cambio de poder ser partícipes de esas crueldades abastecían a su señora de víctimas, que es un trabajo laborioso que ella no hacía. Y aquí tenemos a este Cuzco, o algo así se llamaba, que está muy bien documentado. El juicio, la investigación y el juicio fueron desempeñados por el propio primo y seguramente amante de Lady Bathory, lo que le otorga bastante credibilidad al hecho de que todo lo que se dijo en su investigación y en el juicio fuera realmente real. De hecho, él en un primer momento se negó a liderar estas investigaciones porque estaba seguro de que conocía muy bien a su prima y, como digo, seguramente amante, y era incapaz de imaginar siquiera que fueran reales las acusaciones. Él se desmintió, tuvo que realmente pues apechugar con su equivocación y realmente fue el que terminó por justificar su condena. Y bueno, las palabras que aparecen en el libro, muchas veces cito palabras textuales que sí que están recogidas, como en este caso en el juicio, que dice algo así como que, bueno, Bathory, no mereces ver la luz del día ni una sola vez más, o algo así, y efectivamente fue emparedada y murió tras pasar algunos años en su propio castillo, pero en una sala totalmente tapiada, sin ver la luz del sol siquiera, y
pasándole la comida por una pequeña compuerta. Y bueno, creo que con esto hemos finalizado el recorrido del libro. No sé si quieres añadir algo más a nivel técnico o alguna pregunta. Yo ya... No sé Yo si continuaría un montón. Quedan nada, 5 minutos solamente. ¿Una pregunta por ahí? Sí. Más o menos, que es el principio del libro, pero igual cuando sale las ilustraciones. Pues una pregunta interesante. A nosotros nos dieron una fecha. Se aprobó el libro, el proyecto, y nos dijeron, pues tenemos 4 meses o 5. Y bueno, pues yo me organicé. Eran menos, creo que eran 3 o así. Sí, no sé. 3 meses, me parece. Me organicé, dije, venga, cada ilustración, pues esta semana tengo que hacer 2, porque luego también lo compaginaba con el trabajo, o sea, eso fue bastante duro. Pero bueno, a medida que se iba acercando la fecha, yo ya tenía un nivel de detalle en cada ilustración y como veía que, o sea, aquí tenemos 2 partes, nuestro trabajo y luego la editorial. La editorial también tiene que hacer una serie de correcciones, compaginación, trabajar un poquillo el aspecto del libro y demás. Y bueno, como veía que se iba agrandando la fecha de entrega, porque no me lo pedían, porque al final estaba yo a la espera de... pues luego fui retocando, por eso que algunas a lo mejor veis mucho detalle y otras a lo mejor un poco más básicas, porque al final empecé con un nivel de detalle que al principio acordamos, vamos a hacer un poco las ilustraciones, un poco simples, pero bueno, al final me quise complicar. Así que, pero vamos, cada ilustración pues no te sabré decir porque las tocaba y luego las volví a tocar, o sea, no es una ilustración que yo empiezo ahora y termino mañana o en una semana, ¿no? Pero los retratos eran súper rápidos, ¿eh? Los retratos sí, pero A porque mí me son impresionó más un simples. montón. De hecho, cuando hacíamos publicidad del libro para que la Alguno lo gente hiciste tal, en el claro, momento. los hacíamos, nos grabábamos y tal, porque hacíamos alguna grabación por la radio. ¿En qué programa salimos? ¿En el Café de la Alcubia? Sí, en varios. Y para poder publicitar un poco la campaña, pues hacíamos directos y... Claro, eran y a mí me directos decían, dibujan en directo, tal, que Claro, es más y visible. prácticamente en un Dije, directo de venga. 1 horita te hacías un retrato. Pues me saqué a Black Pepes, un director y otro. Y luego es verdad que cada imagen, lo que hice en tradicional a lápiz, que fue a grafito, verás los originales en el otro edificio de las GIP y los puedes comprobar que hay diferencia entre los que están en el libro a los originales porque luego retoqué y adapté para que todos tuvieran un mismo tamaño y que saliera más o menos un poco el mismo... Vamos, todo. Así que no sé. Bueno, pues ya lo siento yo. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a todos. Sí, sí.